pronostican que el nuevo orden en el mercado mundial del petróleo excluirá los intereses de Estados Unidos. Una cantidad de acuerdos alcanzados los últimos días en varias combinaciones de cooperación entre China, Irán, Irak y Rusia pretenden crear un nuevo orden global en el mercado de crudo, con 3 de ellos ya capaces de repercutir en los flujos de recursos energéticos y fijación de los precios, opina el columnista de Oil Price, Simon Watkins. Los convenios firmados regulan las relaciones en las esferas de energía, seguridad e infraestructura y establecen cimientos para el comienzo de la reconfiguración del mercado de crudo. Una alianza emergente. Primeramente, Watkins hace hincapié en el proyecto chino Un Cinturón, una ruta que cambia la base de la estrategia de ese país asiático en Oriente Medio. Mediante la industria petrolera de la región, el gigante asiático aspira a dejar atrás el liderazgo económico de Estados Unidos hasta 2030, y para el cumplimiento del objetivo, Pekín se esforzará a beneficiarse de 3 mayores reservas de petróleo y gas en Irán, Irak y Arabia Saudita, afirma el autor. En lo que se refiere a Rusia, el país aprovechará la iniciativa del vecino con el fin de respaldar su influencia en la parte postsoviética y utilizarla para reforzar la posición como socio importante de China. Mientras tanto, Irán, Irak y Arabia Saudita formarán parte de esta nueva alianza global como consecuencia del creciente apoyo económico y político de ambos países, de acuerdo con el autor. El papel de Irán e Irak. Un otro impulso para la evolución del sector energético global, lo ejerce la aproximación de las industrias correspondientes de Irak e Irán que, como destaca Watkins, durante las últimas 2 semanas, firmaron una cantidad de acuerdos en materia de petróleo y gas. Se señala que el acercamiento fue dictado por matices geográficos de sus fronteras, pues comparten varios de sus mayores yacimientos de petróleo. Se trata de Azadegan, del lado iraní, Majnoon, del lado iraquí, Azar-Badra, Yadabaran-Simbad, Naft-Shar-Naft-Kana, del Oran Abu Ghurab, West Paidar-Faka y Erban-Saus Abu Ghurab, enumera Watkins. La ubicación geográfica del petróleo iraní le permitía eludir las sanciones estadounidenses durante años y fluir a cualquier parte del mundo con un simple reetiquetado del lugar de producción. Tal sistema, a su vez, sirve a Irak para poner condiciones a Estados Unidos, que exige el fin de la cooperación con el vecino. Sin embargo, Irak siempre vuelve a reanudar el trabajo con Irán, y los recientes acuerdos de cooperación refuerzan aún más todos lazos entre ellos. Nuevas oportunidades para Rusia y China en Irán. No obstante, destacando más acontecimientos de la cooperación económica de Irán, según las estimaciones de Watkins, los recientes acuerdos garantizan que todo lo que sea de Irán, incluidos los derechos especiales en las reservas de petróleo y gas de Irak, lo sea también de China y Rusia. En este sentido, Rusia e Irán acordaron un conjunto considerable de convenios el 18 de mayo. Oil Price comparte que se incluyen en ese paquete 6 memorandos de entendimiento, 2 contratos, una hoja de ruta de cooperación militar más amplia y otra relacionada con la cooperación bilateral en los ámbitos de la industria, la transferencia de tecnología y la mejora de la recuperación de petróleo. La información fue obtenida por el medio de su fuente, que trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio del Petróleo iraní. La importancia de tal dimensión de colaboración radica en que empresas rusas ahora disponen de derechos para estar presentes en cualquier yacimiento de petróleo y gas de Irán que Moscú elija, afirma el autor. Asimismo, los acuerdos abordan el intercambio de los oficiales militares, de inteligencia, equipos y tecnología, una cooperación continuada en otros asuntos militares, así como el acceso a los aeropuertos y puertos marítimos de Irán.
China también firmó acuerdos de cooperación con Irán el 23 de mayo, que conceden derechos similares sobre los yacimientos iraníes y especifican algunos de los detalles restantes sobre cooperación financiera, de inversión y energética contenidos en su acuerdo de cooperación de 25 años. Además, el autor presta atención sobre las garantías para China, que los precios del petróleo y el gas procedentes de Irán serán al menos un 30% inferiores a los correspondientes precios de referencia del petróleo. Anteriormente, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, había comentado el tema, tras conversaciones entre Irán y Rusia, indicando que entre los países se avanza en la creación de una plataforma de las interacciones bancarias con la utilización de las monedas nacionales en las transacciones bilaterales. También con varios acuerdos en los sectores del transporte ferroviario, por carretera, marítimo y aéreo se fortalece la cooperación en el proyecto del Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur. Zakharova sobre la gira de Lavrov por África. Es el regreso histórico de Rusia al continente. Las numerosas visitas del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a países africanos no se debe a la coyuntura, sino a la política exterior a largo plazo de Moscú, declaró a Sputnik la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova. En sus palabras, esto significa el regreso histórico de Rusia a África. Ciertamente, como se decía hace unos años, y en mayor medida no por nosotros, sino por los propios africanos, es el regreso de Rusia al continente, un retorno histórico. Lo mucho que nuestro país hizo por África en el siglo XX no se puede comparar con nada ni nadie. En general, ayudó a traer la libertad real a naciones y pueblos. Todo el mundo aquí lo recuerda y lo aprecia, aseguró Zakharova. La vocera de la diplomacia rusa resaltó que esto, por supuesto, no es una coyuntura del momento, sino una línea que se está construyendo a largo plazo. Permítanme recordarles que la primera cumbre Rusia-África tuvo lugar en Sochi en 2019. Recordó que en los próximos días se celebrará en Sudáfrica el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los países BRICS. La diplomática recordó que esta asociación lleva muchos años debatiendo, entre otras cosas, la agenda relevante para los países de África. La propia asociación de los BRICS, cuyo Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores tendrá lugar en Sudáfrica en los próximos días, es muy importante. Esta asociación fue fundada hace muchos años, e incluye a los países del continente africano. Y toda la agenda del BRICS todos estos años y décadas ha significado discutir, entre otras cosas, una agenda relevante para África, apuntó. Zakharova enfatizó que Lavrov se encuentra en Mozambique, el tercer país en un día de su gira africana. Este es el tercer país de esta gira. Hemos tenido casos así antes, pero se pueden contar con los dedos de la mano cuando hubo visitas a 3 países en un día. Hoy 31 de mayo hay una visita y conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de Mozambique, con el jefe de Estado, dijo. El canciller ruso está de gira por África. Ha visitado Kenia y Burundi y ahora se encuentra en Mozambique. Después tiene previsto ir a Sudáfrica, donde participará en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS.